Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puede. Ese es un repasito. Sí, entonces sobre esta base de la verdad entramos a ese lugar santo, ¿lo recuerdan? Y estudiamos que Dios no solo nos salva, sino que nos hace adoradores. Ahí estaban los panes, ahí estaba la mesa, ahí no está especificado ese incienso que se ponía encima de los panes, ¿sí? Ahí en esa otra imagen sí. Y eso es algo bien interesante que vamos a estudiar el día de hoy, que representa cada parte de las cosas que estaban ahí en esa mesa. Vimos que alrededor de esa mesa había una cornisa que representa la corona con la que Jesús ha sido coronado como el Rey de Gloria. Vimos que en el Nuevo Testamento lo habían crucificado y en vez de una corona gloriosa le pusieron una corona de espinas. ¿Sí? Todo eso proféticamente hablando. Pero ahora tenemos un Jesús que está sentado a la derecha del Padre, está siendo glorioso a la derecha con Él, ¿sí? Y está intercediendo, sigue haciendo su función, la misma que estaba haciendo en ese momento. Como el pan de vida estaba intercediendo, porque ese incienso era la intercesión de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, en ese lugar encontramos esos utensilios, el candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes. Entonces, en esa mesa vemos a Cristo como nuestro único alimento. Cristo es la palabra. ¿Sí? Cada palabra que se escribió en este libro fue inspirada por Dios mismo y es la obra de Jesucristo en toda ella, desde principio a fin. Jesucristo es el autor, es el protagonista de toda la historia. Entonces, esto es lo que representa esa mesa. Cristo como nuestro único alimento, no hay otro alimento para nosotros, para nuestra nutrición, no lo hay, no hay otra comida y no hay otro sostén. Y esa mesa, cuando nosotros nos sentamos a la mesa a comer con nuestra familia, ¿qué representa eso para ustedes? Unidad, comunión. Cuando nosotros tenemos una fiesta importante y que nos gustaría, como me gustaría que todos mis hijos y todos aquí estuviéramos juntos, porque representa eso, ¿verdad? Unidad, comunión. Y eso es lo que representa esta mesa, una comunión con Dios. En esa mesa había 12 panes que representa a su pueblo Israel. Vimos que estaban 6 y 6, que es el número del hombre, ¿sí? Y estaban separados para representar que esos panes, el número 12 hablamos que significaba el gobierno de Dios. Entonces el gobierno de Dios está sobre todo su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que representa esa mesa. Entonces, esa mesa tenía un incienso ahí arriba y es lo que vamos a seguir explicando. Toda esta escritura, todo esto lo vimos a través de la escritura de Levítico 24, del 5 al 6. Levítico 24, del 5 al 6. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. Cada día de reposo era cada 7 días, era cuando se cambiaba este pan, ¿sí?
En algunos dicen que es el sábado, pero bueno, nuestro día de reposo es el domingo, es el día que no se trabaja para muchos, ¿verdad? Y es el día que nosotros dedicamos a Dios. Entonces dice, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, las cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Y también vimos Éxodo 25, 25 del 23 al 30. Capítulo 25, verso 23 al 30. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Basados en esos versos vamos a seguir con nuestro estudio. El pan entonces representa la labor que Dios hizo, que Jesús hizo aquí en la tierra en una dependencia del Padre. Él fue el pan de vida enviado del cielo, sí, pero en una dependencia de Dios mismo, del Padre. Esa corona que estaba en la parte superior alrededor de la mesa, no se permitía que el pan se cayera. Era como una cubierta que se tenía para que el pan no cayera de su lugar y cualquier cosa que estaba sobre la mesa. Y vamos a ver qué dice Primera de Samuel 3, 19 al 20. ¿Qué dijimos que representa este pan? ¿Qué, perdón? No, el pan que es Jesús mismo, claro que sí, ¿sí? Es la palabra de Dios la que representa ese pan. Y vamos a ver qué dice, porque aquí dice algo muy interesante, que esa cornisa no permitía que ese pan cayera a tierra. Y dice Primera de Samuel 3, 19 al 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fíjese bien, qué interesante. Dios respaldó a Samuel porque era un hombre fiel. Y Dios va a respaldar a todo aquel hijo de Dios creyente que sea fiel a Él. Él respaldó todas las palabras que le dijo que dijera al pueblo. El Señor mismo las respaldó porque era un hombre fiel, era un hombre obediente, era un hombre entregado, era un hombre en el cual se le podía confiar. Y todas las palabras que le dio Dios a él para hablar a los demás, las respaldó, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y esta cornisa habla de que no dejaba caer el pan sobre el suelo, ¿verdad? Sobre la tierra, porque estaban en el desierto, era el desierto mismo. Asimismo, el Señor siempre va a respaldar a sus hijos creyentes que viven en la verdad, que hablan la verdad, que son fieles, ¿sí? Que caminan en ella, que son obedientes. El Señor va a respaldar cada una de tus palabras, como lo hizo con el profeta Samuel. Y dice Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice: bendito sea Jehová,
que ha dado paz a su pueblo Israel. Ay, no es cierto, no estoy leyendo otra cita. Isaías 55:11, ¿verdad? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene el pan que nos alimenta, que nos sustenta y que nos nutre. ¿Sí? Y vamos a ir aumentando un poquito más este entendimiento para que quede completo, ¿sí? Y puedan entender más lo que quiere decir esa mesa de los panes. No solamente fue en el Antiguo Testamento, está hablando de nuestra vida actual, de hoy mismo, ¿sí? Cómo esa palabra siempre nos va a sustentar y va a ser bendecida y prosperada para aquello que se ha enviado. Porque la palabra de Dios, ha de cuenta que tiene un ADN dentro de ella. Y ese ADN, cuando nosotros nos alimentamos de ella, ese ADN viene a reproducirse dentro de nosotros. Y es prosperada para aquello para la cual el Señor la ha puesto, según la necesidad de cada creyente. Es una obra que tú no puedes ver, es una obra que tú no entiendes cómo sucede, pero sucede. Tú debes de ser fiel en lo que dice aquí, no lo que dicen otros pastores o predicadores que dan mala enseñanza y que distorsionan partes de la palabra. Uno tiene que ser fiel a ella, como dice aquí. Si tú no la entiendes, pídele a Dios revelación. Pídele a Dios entendimiento para que tú puedas entender y no hables lo que aquí no dice. Y sobre todo que seamos fieles, ¿verdad? En vivirla. Dice Primera de Reyes 8:56. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna de sus palabras que habló, ¿sí? Sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. El Señor cumple lo que dice. Si Él tiene sus promesas, son para nosotros, son las anclas para nuestra vida, son para afianzar nuestra fe. Los hombres y la galería que habla Hebreos de los hombres de la fe, precisamente se apoyaron en esas palabras o fueron así los hombres de la fe y se apoyaron en ellas, y la Escritura dice que aún sin ver lo que se les había prometido, creyeron hasta el final y no lo vieron, pero muchas palabras se cumplieron, todas las palabras que se les dijeron se cumplieron hasta el día de hoy. Entonces, Samuel era fiel profeta de Dios y Dios lo respaldaba. Tenía autoridad porque era fiel, así como Moisés e Isaías, en los textos que acabamos de ver. Este pan así permanecía en la presencia de Dios continuamente hasta el día de reposo, ¿sí? Cuando era comido por los sacerdotes, al mismo tiempo que eran reemplazados por 12 panes nuevos. Entonces, cada ceremonia que el sacerdote entraba y hacían su ceremonia y tenían que cambiar los panes, primero se cambiaban los panes, se dejaba todo en orden y ellos ahí mismo prendían el incienso y comían los panes de una semana que habían estado en ese lugar. Entonces, cada sábado o domingos eran reemplazados nuevamente con nuevos panes. ¿Sí? Los antiguos panes eran comidos en el lugar santo mientras que se encendía el incienso. ¿Y esto qué nos enseña? Como creyentes que debemos de renovarnos continuamente. Eran totalmente nuevos los panes y eso habla de una renovación continua. Nosotros cada cuándo nos juntamos y nos reunimos aquí, cada semana, ¿verdad? Entonces, cada semana el Señor tiene un pan nuevo para nosotros, un pan fresco para renovarnos.
para alimentarnos, para nutrirnos. Es una palabra que viene de Dios porque hay alguien que está orando y está orando por un pueblo, por sus ovejas, y está pidiéndole a Dios una dirección para cada una de ellas. Y nos da una palabra el Señor a través de la persona que se sube aquí a ministrarles. Entonces, esa palabra nos ayuda a renovarnos, pero como sacerdotes del Señor, nosotros debemos ser testimonio de lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Con la comunión que nosotros tenemos con Dios. En ese momento ellos, mientras que estaban alimentándose, y encendían el incienso. Y esto nos enseña que nuestra oración es tan importante para recibir su palabra, para comer su palabra. Es importante, Señor, revélame lo que tú quieres que yo conozca el día de hoy. Esa debe de ser nuestra oración cada que abrimos la palabra de Dios. Renuévame, Señor, háblame, revélate a mi vida. Enséñame lo que tú quieres que yo conozca de ti. Porque entonces será algo nada más natural que tú abras la palabra y que leas por compromiso y por sentir que tienes un cumplimiento con Dios, pero Dios no está hablando a tu corazón y no está transformando tu vida. Y de eso se trata. Dios sí habla, Dios sí escucha, así es que ahí está. Esto como un principio de que todo eso era para que nosotros perpetuamente lo siguiéramos. Y cada vez que nosotros estudiemos la palabra de Dios, tengamos una comunión con Él. De eso se trata la mesa. Es muy padre, ¿verdad? Cuando hacemos una sobremesa, que estamos comiendo y charlando y platicando y cada quien habla de su vida y de sus anécdotas y de su trabajo. ¿No es muy bonito eso en una familia? Bueno, hay algunos que no, porque se pelean y discuten y se vuelve una cosa horrible, ¿no? Pero se trata de ordenar cosas, de ayudar, de comunión, de llegar a un buen acuerdo. Entonces, aquí nos está hablando este incienso hermoso que nos habla también de su presencia, que solos no podemos, que necesitamos la intervención divina para nosotros poder obedecer, que necesitamos la intervención de Dios para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro entendimiento, para que nos ayude a ver lo que nosotros no vemos. El hijo nos dice cómo somos, la mamá, el papá nos dice cómo somos y nosotros no nos alcanzamos a percibir. Pero cuando estamos en esa comunión con Dios, el Señor sí nos hace ver y nos revela a través de su palabra las cosas que nosotros debemos cambiar. Es ahí en esa comunión donde nosotros encontramos fuerza, donde nosotros somos nutridos, donde nosotros somos fortalecidos a través del pan, de la palabra de Dios. Entonces, mientras que el incienso es quemado delante del Señor, esto nos enseña que la lectura de la palabra con la adoración o con la comunión siempre van de la mano. ¿Cuántas personas que no conocen a Dios o más bien que no creen en Dios se saben la Biblia entera, pero no creen en Dios y sabes que no hace ningún efecto en sus vidas? Porque ellos la han rechazado. Y cuando alguien rechaza la palabra de Dios, pues Dios no les da permiso, ¿verdad?, de que esa palabra pueda involucrar en sus corazones. Porque ellos son hasta ateos. Han renegado y han hablado en contra de Dios. Y sabemos que se sabe la Biblia entera, pero no pasa nada en sus corazones. Pero cuando tú la abres con un corazón humilde, un corazón sencillo, las cosas suceden. Cuando tú dices, aquí estoy, Señor, yo no puedo caminar sola. Mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de hacer las cosas, mi forma de pedir, todo eso, Dios nos educa a través de la palabra de Dios. Las cosas que antes pedían, tráeme esto, por favor. Bueno, no decían por favor, ¿verdad? Solamente tráeme esto. Y la manera en que hablábamos y mandábamos totalmente diferente. Y Dios nos educa, nos va cambiando.
¿me puedes dar esto, por favor? ¿Me puedes ayudar? Cuando antes era ordenar, yo soy tu mamá y tú me tienes que obedecer, así de simple, ¿verdad? Y la mamá no se equivoca nunca. Y el papá tampoco se equivoca y nunca pide perdón. No, eso no es. Cuando la palabra de Dios nos encuentra y estamos comiendo el pan, nos damos cuenta que necesitamos un cambio. ¿Sí? Entonces, la adoración, la comunión con la palabra van de la mano. Aquí tiene un significado espiritual muy interesante. El incienso primero se ofrece a Dios y luego los siervos o los sacerdotes o los creyentes hoy en día, o usted como oveja, participa del pan. Nosotros tenemos aquí en nuestras reuniones alabanza, adoración, le exaltamos a nuestro Dios, le levantamos, le exaltamos, le adoramos, lo reconocemos y luego comemos el pan. Esto refleja un principio espiritual muy profundo, ¿sí? Primero Dios recibe lo que es suyo, la adoración y la oración. Luego nosotros somos alimentados espiritualmente. Jesús ofreció su vida primero como un incienso. Primero lo ofreció a Dios y luego nos alimenta a nosotros como el pan de vida. Eso es lo que hace referencia esta mesa de los panes. Él entregó todo, lo vimos en la primera puerta, que es el altar de bronce, ¿verdad? Allí entregó todo y después es el pan que nos alimenta y nos da vida. Entonces, como creyentes y sacerdotes, según primera de Pedro 2:9, donde nos habla que somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para compartir, ¿verdad? Un hombre que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar, para compartir las buenas nuevas del Señor. Esas buenas nuevas que nos han alimentado a nosotros son las buenas nuevas que nosotros compartimos a los demás. Entonces, esto lo hacemos también nosotros como creyentes, llamados a ofrecer a Dios oración antes de recibir su palabra. Estos panes que están aquí en esa mesa recordaban a las 12 tribus su dependencia de la provisión y la comunión con Dios. Ellos no podían seguir adelante si no tenían esa dependencia y esa provisión con Dios y esa provisión de Él. Sí, entonces la mayor importancia también radica en estos panes. Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y ustedes se acuerdan? Y esto los hace ir a ese pozo donde estaba una mujer necesitada, sí, vacía, buscando un marido. Dice que 5 maridos había tenido esa mujer, pero no había nada que lo llenara. Jesús es el único que vino a llenar su vacío. Porque ahí dice: el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y habla simbólicamente o metafóricamente de una mujer que va al pozo a recoger agua. Y el Señor le dice: has tratado de saciarte con muchas cosas y nada te llena. 5 maridos tienes y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. O sea, ninguno ha sido el perfecto para ti. Y aquí lleva una doble intención, ¿verdad? Que a veces pensamos que estamos con la persona perfecta, pero no, Dios nos está perfeccionando.
Son hombres imperfectos, somos mujeres imperfectas y Dios nos está perfeccionando. Qué bueno por las jóvenes. Trabajen con el Señor para que cuando llegue ese varón que ustedes están orando, pues ustedes están listas como mujeres de Dios. Dice Juan también, aquí vamos a ver Juan 6, 49, 51. Juan 6, capítulo 6, 49, 51. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. ¿Él es el pan de dónde? Del cielo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y está hablando de una vida eterna, ¿sí? Porque también en el desierto ellos recibieron un pan que cayó del cielo. Fue un milagro, ¿no? El maná, cayó un pan, pero ellos murieron. Pero aquí está hablando de una muerte que vamos a tener con Él, ¿verdad? Pero viviremos para siempre en la eternidad. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:58, por favor. Dice Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Sabes que desde este tiempo tú puedes disfrutar la eternidad de Dios? Porque hay cosas naturales y hay cosas sobrenaturales que nosotros podemos experimentar y podemos vivir desde este tiempo la eternidad con Él. Porque si tú les quieres experimentar, tú las buscas en oración y tú vas a vivir cosas sobrenaturales. Los apóstoles dieron su vida porque ellos vivieron en otra dimensión, espiritualmente hablando. Fueron entendidos en muchas visiones, en milagros, cosas maravillosas que Dios les permitió ver y tener. Pero eso no está lejos de nosotros, el Señor lo prometió. Mayores cosas que ellos, ustedes experimentarán, todos nosotros. Ay, qué flojera orar. Está más padre la serie. No, ya voy en el 15 capítulo, no me la puedo perder. Y 3 horas te echas ahí. Pero qué flojera es orar. Cuando vamos a orar, se nos salen todas las cosas, los compromisos y todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. No es fácil entonces ver las cosas sobrenaturales de Dios, ¿verdad? Cuestan. Esos hombres, esos apóstoles, esos seguidores de Jesús, esos discípulos de Jesús pagaron un precio. Por eso es que ellos fueron transformados, renovados, y sus palabras tenían un poder incalculable. Alcanzaban masas, se convertían en una vez por todas. Esa era la vida de ellos, porque tenían una comunión. Quizás tú estás viviendo hoy en un milagro. Tú estás experimentando a lo mejor un milagro y no te das cuenta. Entonces, vamos a ver que estos panes eran hechos de harina fina. ¿Qué es la flor de harina? Dice la Escritura que eran hechos de harina fina. Lo leímos hace un momento, ¿verdad? En el Levítico. ¿Sí? ¿Sí lo tienen ahí donde lo leímos? Y tomarás flor de harina, Levítico 24, ¿sí? ¿Y qué es esa flor de harina? La flor de harina era la parte más fina, pura y refinada. La flor de harina era la parte más fina, pura y refinada del trigo molido. Se obtenía esta harina fina cerniendo y tamizando el grano repetidamente. Sí sabe qué es cernir, ¿verdad? Y tamizar. Cuando hacemos el pastel nos pide que para que no se haga grumos, nosotros tamicemos y la harina pueda ser así finita,
¿sí? Se obtenía entonces cerniendo y tamizando el grano repetidamente. Era de textura muy suave, sin impureza ni residuos. Así era esta harina fina, con lo que se hacían estos panes sin levadura. Equivale a la harina de mejor calidad. Entonces, no era cualquier harina, era la mejor parte del grano. Ello nos demuestra que la muerte y la resurrección de Cristo eran necesarias para que pudiera ser el alimento de nuestras almas. Repito, esto nos demuestra que la muerte y la resurrección de Cristo eran necesarias para que Él pudiera ser el alimento de nuestras almas, porque Él fue molido, ¿sí? Fue tratado, fue azotado, fue escupido, fue golpeado por nosotros, para que nos diera una vida nueva y para que Él pudiera ser el alimento de nuestra alma. Juan 12:24 dice, de cierto, Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí está el fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que somos creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que caminamos con Él en obediencia, aquellos que seguimos día a día, confiando en nuestro Padre Dios. Entonces, si no cae en tierra, no germina, no muere. ¿Sí? Tú, cuando una semilla cae, tú no sabes lo que está pasando abajo, ¿verdad? Tú no lo ves, tú no ves la obra de Dios. Asimismo, cuando la palabra de Dios tú la estás estudiando y esa palabra queda en el corazón, tú no sabes lo que sucede ahí en esa tierra. Tú no sabes de qué manera, cómo es de que le sale su raicita y luego se quita la cascarita. Tú no sabes, tú no lo alcanzas a ver. Simplemente ves cuando sale el arbolito, la plantita y estaba creciendo. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios está siendo germinada, está haciendo su efecto, está dando la florecita, el fruto esperado. Entonces, si no cae en tierra, no germina. Tuvo que morir a sí mismo para la salvación de todos nosotros. Ahora vayamos al enfoque de los panes de harina refinada. Entonces el grano de trigo crece, es cortado, es trillado y molido. Ahí vemos un trigo verde, miren lo que lindo se ve. ¿Sí? Es trillado, es molido, o sea, muere. Es amasado y horneado. Cada pan habla de los sufrimientos que Cristo padeció para que nosotros pudiéramos encontrar en Él el pan de vida. Qué hermoso, ¿no? Hace unos días, que fue la Pascua, que tomamos la cena y como que nos damos cuenta y hay más luz en los actos que hacemos como un recordatorio, cómo Él sufrió todo esto para que nos pudiéramos nosotros comer ese pan en recordar, en memoria de aquel que nos dio ahora la vida. Él murió para tener nosotros vida, ¿sí? Entonces, estos panes no tenían levadura. La levadura, aunque sea poca, tiene el poder de interferir de varias maneras. Lo repito, estos panes no tenían levadura y la levadura, aunque sea poca, ¿sí?, tiene el poder de interferir de varias maneras. Por ejemplo, vayamos a Corintios, 1 de Corintios 5, 6 y 7. Y muchas veces nosotros asociamos siempre levadura a pecado, pero tiene varias connotaciones y vamos a ver de qué se trata. Dice 1 de Corintios 5, 6, 7. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué dice?
limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿De qué se trata aquí? Dice, Pablo habla del pecado dentro de la iglesia. Habla del pecado de cada creyente y usa la levadura como símbolo de pecado tolerado que afecta a todos. A veces es común que el hermano y la hermana en la iglesia no se hablen. Es común que tu esposo y tu esposa, que son cristianos, duren semanas sin hablarse en su hogar y estén peleados con algunos vecinos. Esa es la levadura vieja. Esa es la levadura vieja. Y Pablo dice, pues de la vieja levadura limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Sí? Que el pecado no sea tolerado de ninguna de sus formas, de ninguna manera que afecte a los demás. Muchas veces decimos palabras que ofendemos y seguimos, ay, es que yo así soy. No, quitemos esa vieja levadura, quitemos esa vieja levadura. A ti no te afecta, pero a otras personas les afecta tu levadura vieja. Y Pablo aquí nos enseña, ¿sí?, que esa pequeña levadura afecta toda la masa y todos los que están a tu alrededor, ¿sí? Pero Gálatas también nos da otro ejemplo, Gálatas 5:9. Dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y si tú lees el contexto de todas estas versos que te estoy dando, tú te vas a dar cuenta de lo que se está tratando de decir. Y en este caso se refiere a la falsa enseñanza que contaminan la verdad del evangelio. Muchos de ustedes han escuchado un evangelio falso, ¿cierto? Que, ay, mira qué padre predica este predicador. Y te das cuenta que cada cosa que dice, que en vez de unir a tu familia la divide. Recuerdo en un tiempo que un familiar estaba metido en unas cosas de esas, cómo daba dinero, dinero y dinero y dinero, porque de eso se trataba, por una mala enseñanza, falsa enseñanza, y su familia con un montón de necesidad. ¿Pero qué? Primero la iglesia, primero las necesidades que el pastor dice, falsa enseñanza. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Así como las falsas enseñanzas que están contaminando el evangelio. Por eso necesitamos ese incienso, esa oración, esa comunión para que el Señor nos revele lo que nos quiera revelar. Éxodo 12, del 15 al 20, está hablando de la Pascua. 7 días dice, comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Durante la celebración de la Pascua, los israelitas debían quitar toda levadura de sus casas y comer pan sin levadura. Y esto aquí en esta situación o en este enfoque simboliza pureza, simboliza separación del pecado y obediencia a Dios. ¿Y qué es la Pascua? Del hebreo Pesaj. En la fiesta que Dios instituyó, ¿sí? Esta fiesta era la Pascua, la fiesta que Dios instituyó para que los israelitas recordaran su liberación de Egipto. Cuando nosotros lo hacemos en memoria de Él, estamos recordando que Él nos salvó, que Él nos liberó. Estábamos esclavos en Egipto. Estábamos esclavos en Egipto que representa el pecado. Estábamos esclavos de una vida sin sentido y el Señor nos tomó y nos rescató.
Y ahora nosotros celebramos esa Pascua recordando aquel día cuando comemos el pan y el vino, ¿sí? Entonces, esto lo instituyó para que los israelitas recordaran su liberación, de Egipto, cuando Dios los sacó con mano poderosa. En Éxodo 12, se los dejo de tarea, es muy fascinante y van a amar más cada día que ustedes se encuentran alabando al Señor. Éxodo 12, lean todo el capítulo en casa, está muy largo y ustedes se van a dar cuenta de qué se trata esa Pascua. ¿Y por qué no se comía levadura en esa Pascua? Uno, porque salieron de Egipto deprisa. Dice Éxodo 12, 39. Cuando el Señor te habla tu corazón, Él quiere que tú respondas rápido y que tú salgas inmediatamente de esa esclavitud, que salgas de esa prisión donde estás. Y así fue como el pueblo, ¿sí?, de Israel salieron de Egipto deprisa. Dice Éxodo 12, 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había fermentado, porque al echarlos fuera los egipcios no pudieron detenerse ni prepararse comida. Como que era una costumbre que cuando tú salías para el desierto, preparabas alimentos para salir, y ellos no esperaron a que la masa leudara. O sea, no tuvieron tiempo, solamente salieron y así prepararon sus panes, ¿no? Entonces los israelitas salieron tan rápido que no hubo tiempo para que el pan fermentara. Por eso comieron pan sin levadura, para recordar la prisa y el momento decisivo de su liberación. Y ese es el momento decisivo en que nosotros también dijimos adiós al mundo. Ahora sigo el camino con Dios, ahora sigo en el camino en el desierto, no más quiero voltear para atrás como la mujer de Lot, yo quiero seguir ese camino en el desierto con Él, como peregrinos y como extranjeros en esta tierra. Así somos nosotros, salimos deprisa, no más esclavos del alcohol, no más esclavos del cigarro, no más esclavos de la droga, no más esclavos de las disensiones, no más esclavos de adulterios, de fornicaciones, no más esclavos del pecado. Tenemos que salir rápido de ahí. Punto número 2, la levadura simboliza el pecado o impureza. Dios ordenó que quitaran toda la levadura de sus casas durante la fiesta, durante 7 días. Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Que está hablando del pecado que se puede infiltrar. No permitas que en tu casa se infiltre el pecado que tú no quieres. Ay, pues mi hijo no es cristiano y cuando viene a visitarnos se trae su montón de cervezas y de alcohol y aquí hace su… No vamos a permitirse es tu casa que tú has santificado para el Señor. Y el que no quiere seguir tus reglas, bueno, pues los amas. Pero no permitas que ellos hagan de tu casa y la llenen de pecado cuando tú lo has sacado de tu casa. Tú has quitado todas esas cosas y batallaste y luchaste y sufriste, ¿cierto? No queremos más eso en nuestro hogar. Digo, mamá, te presento a mi novio, pero ya vivo con él. ¿Cómo? Enséñale a tus hijos. No más el pecado. Cuida lo que están haciendo. Hijos, sean obedientes con sus padres, sean obedientes. Si servimos al Señor, si somos de Él, caminemos con Él, sin levadura, sin levadura. Es que ya tengo 18 años, mira, si tienes 18 años para ser más responsable, porque ya no eres un niño, ahora eres una persona a la cual se te puede pedir más porque tienes 18 años. Alguien me decía, no, es que no tiene dinero y que está bien fracasado y que… sí,
Y que no, pues es muy inmaduro. Pues yo no lo veo tan inmaduro. Veo que tiene relaciones. Tiene una mujer en su casa. ¿Cómo si puede tener entendimiento para esto y para esto no? No lo comprendo. Hay que enseñarle a nuestros hijos. A lo mejor vas a ser la mamá más fea y todo, pero todo con oración, con amor, con el entendimiento y con la sabiduría de Dios, vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo, porque no hay nada que el amor de Dios no pueda hacer y nadie se puede resistir a eso, aunque parece tarde. El amor de Dios los quebranta. Cuando ves a un hijo dolido, quebrantado por el pecado, sumido cada día más en eso, el amor de Dios está allí a través de ti, a través de tu vida, a través de tu paciencia, a través de tu oración. Déjame orar, hijo, por ti. No quiero que ores, a mí tus oraciones. No importa, yo voy a orar de todas maneras. Dios va a bendecir tu vida. Y el hecho de que Dios bendiga nuestra vida no quiere decir que va a llegar el montón de costales de dinero y va a caer sobre nosotros, no. Mucha gente piensa cuando hablamos de bendición, esa es la visión que se tiene. No, bendición es de que el hijo, Dios lo humille, Dios lo quebrante, Dios lo traiga a sus pies con cuerdas de amor como Él ha estado trabajando con cada uno de ellos. No lo dudes de un momento, el Señor tiene control, nada se le sale de control. Aunque tú veas que hay un desastre ahí, nada se sale de control. A veces calladitos nos vemos más bonitos, pero en la oración diga todo lo que quiera, porque el Señor sí nos escucha y sabe todo nuestro lamento, todo nuestro dolor. Él sí lo sabe, Él sí lo sabe. Entonces, la levadura con el tiempo llegó a representar el pecado, la corrupción y lo viejo y lo contaminante. Eso es lo que representó. Entonces, comer pan sin levadura era un símbolo de pureza, consagración y obediencia. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de esta boca de Dios. Bendiga a sus hijos. En tiempos antiguos los sacerdotes tenían algo muy exclusivo de los patriarcas, que bendecían a sus familiares y los bendecían hablándoles cosas benditas. Te va a ir bien, te vas a tener esposa, vas a tener hijos. O sea, ustedes vean todas las bendiciones que les dijeron y son bendiciones tremendas. En Deuteronomio vemos las bendiciones que Dios nos da, pero también vemos las maldiciones que Dios les da a aquellos que no caminan en obediencia. Pero las bendiciones ahí están para todo el que obedece, para todo el que camina con Él. Entonces, la palabra de Dios es alimento para el alma, como el pan lo es para el cuerpo. Pero no se trata solo de leer por leer la Escritura. ¿Sí? Lo que representaba la mesa de los panes cuando estaban ahí, estaban comiendo el pan, estaba el incienso ahí también. Entonces no se trata de leer por leer, sino de recibir una revelación espiritual. Qué bonito es cuando te levantas y dices, Dios me habló. ¿Les ha pasado? Qué hermoso, ¿no? Sé que fue Dios me habló, y luego alguien te saluda y te confirma, y luego la predicación y la alabanza, todo estaba allí y Dios confirmando. ¿Qué hace en tu corazón? Amarra, ¿verdad? Tremendo. Mi fe crece, estoy estacionada con Él. ¿Sí? Entonces, no es solo nomás leer por leer, sino que podamos recibir esa revelación espiritual y eso que necesitamos del Espíritu Santo. Por eso era ese incienso. El incienso es igual a la oración. La oración abre tu corazón, te prepara y te conecta con Dios.
Eso es lo que hace el incienso. Dice ahí en la escritura que leímos, el Levítico, que fuera un olor grato, un olor fragante. Sí, cuando tú te pones a cuentas con Dios, Dios se pone feliz. Porque has reconocido que le fallaste, que has reconocido y Él te quiere limpiar, porque hay separación entre un corazón sucio delante de Él. Él se pone feliz cuando hay un corazón contrito, humillado. Él nunca lo desprecia. Entonces, el incienso es orar antes y durante la lectura bíblica. Esto representa algo así como encender el incienso sobre el pan. Ahí había un platito en algunas bases, hay unas bases ahí arriba del pan, y esos eran los platos o los utensilios que se preparaban para poner el incienso, un incienso puro, ¿sí? Que se aromatizaba ese lugar, ¿verdad? Como referente a las oraciones. Entonces, este incienso sobre el pan hace que el alimento espiritual tenga vida, tenga fragancia y tenga poder. ¿Has pasado a esas tiendas cuando vas a alguna plaza? Hay unas tiendas exclusivas que yo sé que se te vienen a la mente. Hay unas tiendas de ropa interior o trajes de baño, o ciertas tiendas como, no recuerdo ahorita, está pintada de verde, pero pasas por ahí y siempre tiene un aroma. ¿Has olido esas tiendas? Y las conectas aquí, que dices, ¡ay, qué rico perfume le ponen! Yo lo quisiera tener en mi hogar, ¿sí? Y lo identificas, cada hogar tiene un aroma. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí? Cada hogar tiene un aroma. Entonces, hace que el alimento espiritual, la palabra de Dios, ese incienso tenga vida, fragancia, poder. Entonces, ¿qué pasa si leo sin orar? ¿Qué creen que pasa? Hay muchas cosas que no entendemos. Y si orando, pocas veces las entendemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos su palabra, comemos el pan sin orar, sin ese incienso, nosotros nada más podemos entender cosas a nivel mental. Nada más. Pero es posible que no se active el poder espiritual que transforma, que guía, que consuela, que fortalece. Es como leer un menú cuando vas a un restaurante y lees el menú y está muy largo, y es como leer un menú sin probar la comida. Es así, cuando no oras. No probaste nada, solamente sabía que había unas langostas, pero riquísimas. No sé, que yo no las he probado. Pero un ceviche, se antoja el ceviche con el calor, ¿verdad? Muy rico, estilo el que usted quiera, el que a usted le guste. Y cuando trae hambre, pues más, imagínese, ¿no? Entonces, es como leer un menú sin probar la comida. Ves lo que hay, pero no te alimentas realmente. Viste lo que había, pero no te alimentaste. Eso es así. La oración importa. El incienso importa. Y no es solamente para leer, para tener un conocimiento, es todo va de la mano. Yo les decía, si en algún momento hay algo en nuestro corazón, ahí el Señor nos limpia, ahí el Señor nos restaura, ahí el Señor nos sana, ahí nos hace entender cosas que no entendemos. Y no sé cómo explicarte, pero pasa en ese lugar. En que tú estás orando porque te hirieron, porque te lastimaron, porque te dijeron, porque te trataron mal, y Dios ahí a ti te trata. Y cuando te levantas otra persona, te levantas otra persona diferente, renovada, sanada, con ganas de correr con esa persona y decirle, está bien, te perdono. ¿Sí o no? Así, pero eso lo hace el Señor allí. Dice se ponían 12 panes en la mesa, que representaban las 12 tribus de Israel unidas, porque ellos estaban unidos. Si lo vemos uno encima del otro, estaban unidos, así como Dios los vio.
Y les voy a leer una cita, cómo Dios vio a estas tribus. Primera de Reyes 18:31. Dice Primera de Reyes 18:31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Eran los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Eran 12 piedras, una sobre la otra, ¿sí? Ezequiel, así las vio Dios, un pueblo unido. Eran los 12 hijos de Jacob que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Jacob fue un patriarca, ¿sí? Ezequiel 37:21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Si ellos fueron esparcidos, ¿sí? Pero el Señor se va a tomar el tiempo para juntar a su pueblo, para juntar a sus escogidos. Y nosotros somos parte. Nosotros somos parte de cualquier parte del lugar. El Señor nos traerá hacia Él. Y dice Apocalipsis 7, 4 al 8. Apocalipsis 7 del 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus, de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de Neftalí. 12,000 sellados de la tribu de Manasés, 12,000 sellados de la tribu de Simeón, 12,000 sellados de la tribu de Leví, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Todos estaban juntos. Para Dios es muy importante vernos en comunión, vernos en unidad. Esta mesa también representa a los verdaderos creyentes en Cristo que están simplemente delante de Dios con Él. Esta mesa de los panes también tenía 4 cuernos. ¿Qué tenía 4 cuernos? ¿Se acuerdan que vimos que tenía 4 cuernos? Levanten la mano porque no digo nada. A ver, ¿qué otra mueble tenía 4 cuernos? El altar del sacrificio. ¿Recuerdan qué significaba eso? ¿Esos cuernos qué significan? Poder, juicio, gobierno, juicio no, poder, autoridad, gobierno. Entonces, esta mesa también, bueno, ahí no está representada, hay otra, ahí es que no sé por qué no las pone literal, ¿verdad? Pero hay otra donde está representada sus 4 cuernos que tienen las esquinas. ¿No está por ahí? Una así, Jasper. Bueno, estos 4 cuernos, Cristo es la mesa de los panes, dijimos, ¿no? Y los cuernos hablan del poder que tiene Dios para alimentar a su pueblo. A todo aquel que tenga hambre de Dios, de todos los rincones de la tierra, de los 4 puntos cardinales, a todo aquel que tenga hambre de Dios, Él tiene el poder suficiente para alimentarlos. De eso habla esos 4 cuernos. 4 patas que tiene esta mesa nos habla de los 4 evangelios que muestran a Cristo en su caminar terrenal. Muestran a Cristo en su caminar terrenal con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos ahí 4 anillos de oro. Los alcanzan a ver, ¿verdad? Que nos hablan de su deidad. Estos anillos eran circulares que nos hablan que el Señor Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es eterno.
Y esas varas que se metían ahí, porque acuérdense que todos esos muebles eran transportables. Cada uno sabía que caminaban en el desierto, cuando la nube estaba ahí, el mueble se paraba, la tienda se erigía, se ponía, se levantaba, y cuando el Señor decía, la nube caminaba, todos sabían sus quehaceres, levantaban su tienda, y a los que les correspondía tomar ese mueble era para caminar sobre sus hombros, ¿sí? Entonces las varas ayudan a mantener una mesa equilibrada. Esto nos enseña que debe haber una presentación equilibrada del Evangelio de Jesús. Qué interesante, ¿no? Tenemos que caminar nosotros también como Él caminó, con sus 4 evangelios, compartiéndolos equilibradamente. ¿Sí? Equilibradamente, ¿sí? Representando a Jesús como el pan de vida eterna. ¿Cuántos hombres Dios ha repartido dones? Y muchas veces ellos se adjudican la gloria, cuando lo que deberían de hacer es representar a Dios sobre eso que están teniendo. Sanan y cobran. ¿Quieren un milagro? Si tu milagro es grande, tu billete debe de ser grande. Así lo dicen. Y no les da ni tienen pelos en la lengua para decirlo. Muchas mujeres, profetas, pastoras que se dicen, yo no dudo de que Dios hable a través de muchas mujeres, pero hay algunas que se han levantado que no es en el nombre de Dios, y por lo que hablan los conocemos, ¿cierto? Usted ve una manera de vestir que uno dice, ay, se equivocó de escenario, pensó que estaba modelando en la plaza, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros tener, así como las patas de esta mesa, perdón, como se dice, pero caminar en el Evangelio, y que nuestras palabras sean un Evangelio equilibrado al estarlo presentando delante de los demás. Este Evangelio siempre tiene que glorificar a Dios, como el pan de vida eterna. Usted no tiene el poder para sanar, aunque tenga todos los dones que tenga. Usted no tiene el poder de liberar, usted no tiene el poder de salvar, nada. Esa es la obra de Jesús. Esa es la obra de Jesús. Nadie tiene poder en la tierra para hacer lo que Jesús hizo. Nosotros somos representantes de Él, entonces todo lo que hacemos es para glorificarlo a Él. El incienso puro que estaba sobre los panes habla de la vida perfecta de Cristo en oración e intercesión. La palabra de Dios dice que Él está a un lado del Padre intercediendo y orando todavía por nosotros. ¿No le da gozo que Él todavía está intercediendo por nosotros? Qué emocionante saber que no estamos solos, ¿no? Este pan era para memorial. Él decía, hacelo en memoria de mí. Esta mesa sugiere el pensamiento del agrado del corazón de Dios. Señala a aquel que ha sido dado por el Padre para que viniera a ser el pan del cielo, que descendió del cielo y que descendió a la tierra. Aquí está su palabra, que nos salvó, que nos sigue dando vida, que nos sigue alentando, que nos sigue consolando, que nos sigue exhortando y dando esperanza a cada paso que caminamos. Ya para terminar, y señala a sí mismo aquel que Dios provee para el alimento, para cada uno de nosotros. Dios provee para que los creyentes participen de aquel que ha sido satisfacción para el Padre. Él era satisfacción para el Padre. Dice, abrió los cielos y se oyó su voz. He aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él es el pan del cielo. Es un milagro, el pan del cielo que nos ha provisto para que todos los días nuestra alma esté alimentada. Y si hay una comparación en lo natural y en lo espiritual, todos los días comemos, ¿verdad? Desayuno, comida y cena.
Sí, pues todos los días nos debemos de alimentar de la palabra de Dios. Escuché el otro día una persona que dijo, de verdad que a veces con mis tiempos de trabajo, paso mucho tiempo en el transporte y todo el tiempo yo pongo la palabra de la Biblia hablada, porque es la manera, porque no me puedo sentar. Dice, pero todo el tiempo no importa, agarre todos los recursos posibles, pero usted esté ahí escuchando la palabra del Señor que nos ayuda. ¿Sí? ¿No le damos gracias a Dios por esto? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Este pan era el sostén de la vida en el Antiguo Testamento para todo su pueblo. Este pan sin levadura. Pero este pan que ahora nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, es el sostén de la vida de la iglesia. Entonces, esto nos enseña que la casa de Dios es un lugar para el alimento, para compartir el pan unos con otros. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban a este lugar santo, estaban de pie. Ellos, no había asientos en el tabernáculo, no había lugar para que te sentaras. Y ellos comían el pan de pie. Y esto nos enseña que la casa de Dios no es un lugar para el entretenimiento. No es un lugar sino para honrar a Dios. Un lugar de trabajo y de servicio en presencia de Dios. Los sacerdotes tenían que servir a Dios, pero primero se alimentaban. No podían servir a Dios si ellos no eran alimentados. Es una escena grande, muy grande. Los sacerdotes alimentándose, los sacerdotes teniendo comunión con el Dios divino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todos nosotros tenemos el privilegio de ese alimento. Gracias, Padre, por tu palabra que nos refresca, que nos hace enfocarnos en ti, Señor, que nos hace ver el poder que tú tienes en medio de todo lo que tú, de esos muebles que tú pusiste en ese lugar. Pero oye lo natural, el poder indescriptible de tu palabra, Señor. Todo lo que tiene ahí dentro, Señor, todo ese ADN que tiene ahí, que tú dispusiste para cada uno de nosotros, para exhortarnos, para consolarnos, para animarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro alimento. Y queremos, Señor, aquí en esta mañana todos puestos de pie, Señor, queremos levantarnos y así como el sacerdote dentro de ese lugar comía ese pan, nosotros queremos hacer, Señor, un compromiso contigo de alimentarnos, de comer ese pan cada día, no para estar juzgando, no para estar criticando, no para estar viendo que si está bien o no está bien de lo que hacen los demás, sino que ese pan, Señor, sea un pan que me alimente, un pan que me construya, Señor, que reconstruya mi vida, Señor, que me reestructure en toda mi manera de vivir, Señor. Que esa vieja levadura, Señor, salga de mí, Señor, a través de ese pan que yo esté comiendo, para que sea una levadura, un pan nuevo, Señor, una masa nueva, sin levadura, Señor. Sin levadura vieja, Padre. Queremos renovarnos en ti, Señor. Aprender de ti cada día, Señor, a través de la oración primeramente, para que esa palabra sea poderosa en nosotros. Que dejemos de estar viendo todo lo que no debemos ver, Señor, y nos enfoquemos en nuestras personas. Esos sacerdotes estaban ahí centrados en ellos mismos y en ti. Así queremos nosotros centrarnos en nosotros mismos y en ti, Señor. ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi caminar contigo? ¿Qué de mi carácter? ¿Qué de mí está saliendo a través de tu palabra, Señor? ¿Qué de mí, Señor, estoy sembrando en otros?
Es tu palabra pura y verdadera, Señor. Estoy basada en esa mesa con esas 4 patas en un evangelio puro, Señor. Un evangelio que no está distorsionado, que camina en obediencia. Yo quiero caminar así, Señor. Yo quiero hacer compromiso esta mañana, Señor, de seguir escudriñando tu palabra, Señor, con ese incienso a mi lado. Esa oración, Señor, que hará que tú te reveles a mi persona, Señor, y me hagas crecer, me hagas madurar, me hagas entender tus principios, para cuando yo reparta esta palabra sea con amor puro como tú lo haces conmigo, que sea con paciencia y amor, que sea con amor, Señor, que sea, Señor, entendiendo así como tú me estás entendiendo a mí, que te fallo, que soy infiel y sin embargo tú me vuelves a dar la oportunidad cada día. Yo quiero hacer ese compromiso contigo esta mañana y te digo, aquí estoy, Señor. Yo quiero ser ese sacerdote que come el pan, que lo escudriña y que está en oración buscando tu revelación perfecta para mí, así como lo hiciste con el profeta Samuel, Señor. Así como no dejaste caer ninguna de sus palabras, porque su testimonio era fiel, porque él te había obedecido en todo, Señor. Así yo quiero ser, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el milagro de tu palabra, Señor. El milagro de tu palabra que viene del cielo, porque es a través de la obra de tu Espíritu Santo que opera en mí, que tú me hablas, Señor. Es a través de la obra de tu Espíritu Santo que tu palabra, Señor, penetra en mi ser, germina, Señor, para dar fruto abundante. Yo quiero darte una buena cosecha. Dígale al Señor, yo quiero darte una buena cosecha. Yo quiero dar fruto, Señor, al 100%. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Y amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel, separado de ti, separado.